Este, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar con el mensaje? Más que un mensaje, quizás, creo que va a ser vieron que muchas veces vimos testimonios, esto va a ser como un retrato, tal vez. Esta canción que acabamos de escuchar, muy linda canción, le hago un resumen simplemente de la canción, habla de una persona que, bueno, que tuvo un año en el cual estuvo apartado del Señor por ciertas cosas, ¿sí? Por cuestiones quizás laborales, por cuestiones de estudio, por lo que sea, por muchas cosas que quizás le robaron su tiempo. Pero ¿qué pasa? Al llegar fin de año, en la Navidad, se da cuenta o recuerda a su Señor. Ahora, este recuerdo que hace que cuando empiece Año Nuevo, ahí dice, el primer día de Año Nuevo, está toda la noche llorando ante el Señor, orando ante el Señor y esperando de ese año un año diferente. Cuestión que no pasa así, cuestión que con el pasar de los días, de los meses, ese amor nuevamente se vuelve a enfriar y vuelve a ocuparse de las cosas que lo estaban manteniendo ocupado el año anterior. Se vuelve a repetir la historia. Hasta que, bueno, que al final de la canción vemos cómo cambia esta persona y realmente encuentra un cambio en su vida, ¿sí? Aunque no lo crean, esta canción, ¿se acuerdan cuando vino Marcos Vidal a la iglesia? Bueno, yo le dije, Marquitos le digo, con confianza, le digo, Marquitos, ¿no me podés escribir un tema? ¿Me podés dedicar a mí? Y me miró así de arriba abajo y después me llevó este tema. Dije, lindo tema me acabas de dedicar. Esa fue una leve introducción, resumen de lo que es la canción, ¿sí? Y el tema a tratar es un tema que ya habló Naco, no sé si recuerdan, por primeros días de diciembre, Naco nos habló de un tema que se llama la procrastinación, ¿sí? Y es un tema que sinceramente a mí me toca muy, 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 muy de cerca. Es más, vivo procrastinando. Por eso mismo, quizás en el título de este mensaje yo le iba a poner un escapándonos de la realidad y terminaría siendo un retrato de un procrastinador, porque como les dije hace un momento, muchas veces se hablan de testimonios o escuchamos testimonios. Bueno, ahora vamos a escuchar más o menos, o sea, lo que vamos a hablar va a ser un reflejo de mi vida, ¿sí? De lo que muchas veces me pasó, lo que muchas veces me pasa, lo que escuchamos en la canción me ha pasado muchos años de mi vida en querer justamente retomar mis fuerzas con el Señor y después por una u otra razón termino aflojando, ¿sí? En ese sentido. Y creo que si yo estuviera dentro de los ejemplos de la Biblia, de los personajes de la Biblia, tenemos ejemplos muy buenos de muchas personas influyentes de buena manera, y después tenemos ejemplos que no son los mejores, y lamentablemente creo que estaría en esos ejemplos, ¿sí? No voy a leer un pasaje, sino que lo voy a resumir, ¿sí? Después va a haber un versículo más y después algunas cosas que nos muestren un poquito cómo es esto de la procrastinación. Porque así como me pasa a mí, quisiera con este retrato mostrarles o para que lo puedan palpar un poquito mejor o verlo en sus vidas por si no llegaron a quizás comprenderlo bien, aunque el mensaje de Naco fue muy claro, pero por ejemplo, con referencia al mensaje de Naco, yo les preguntaría, y me gustaría ahí ver quizás si hay manos levantadas, el mensaje de Naco fue a principios de diciembre, ¿sí? Él nos habló de la procrastinación y no sé si alguno de ustedes, yo sí, yo sería el primero que levanta la mano, pasó por situaciones o se vio reflejado en ese momento por situaciones en las cuales sí, estaba procrastinando, capaz que ni siquiera se acuerdan de lo que es procrastinación, pero se acuerdan de situaciones. No sé si se animan, sacaron todas las cámaras, creo, pero yo no veo tampoco muchas, pero si alguien recuerda o siente que en ese momento se vio reflejado con alguna situación. Soy el único, me parece. Nadie en su vida procrastinó. Ok, vamos, gracias. 1, 2, vamos que se van. ¿Sí? Bueno, aparecen, estaban tímidos, pero aparecen. Yo levanto las dos manos y los pies, más o menos. Y ahora los voy a llevar a resumir en realidad
un pasaje bíblico que está en Éxodo capítulo 8. Y yo, de los mensajes, generalmente con el tiempo uno se va olvidando, ¿sí? Se va acordando quizás algunos conceptos, pero muchas veces la mayoría de las cosas se olvida. Y yo lo que me puedo llegar a acordar es de uno de los primeros mensajes que debo haber escuchado en mi vida como creyente, y es el título de ese mensaje, y se llamaba Una noche más con las ranas, ¿sí? Y lo llevo al contexto de lo que es este pasaje de Éxodo 8 en la plaga de las ranas, ¿sí? Ahí Dios le está hablando a Moisés y le dice que vaya y le advierta al faraón sobre el tema de que libere a su pueblo para que lo sirva a Dios, al Dios verdadero, no para que lo sigan sirviendo al faraón allá en Egipto. Sin embargo, el faraón, ¿qué hace? Como siempre, endurece su corazón y no le hace caso. Por eso mismo viene la plaga de las ranas y vemos plagas por todos lados. Vemos plagas por las casas, vemos plagas por las camas, vemos plagas de ranas en todos lados, hasta sus siervos, todo el mundo, todo Egipto estaba plagado de ranas. Ahora bien, en un momento, Faraón, viendo todo esto, se acerca a Moisés y le pregunta, le dice, le pide en realidad, si puede orar para que se vayan las ranas. A lo cual Faraón le responde, a lo cual Moisés le responde, bueno, decime cuándo querés que ore por vos y por tus siervos para que se vayan las ranas. Y Faraón, no sé, no entiendo por qué, pero en ese instante, cuando está hablando con Moisés, le dice, bueno, orá mañana. Mañana. ¿Por qué mañana? Si vos tenés el problema hoy, tenés una lluvia de ranas, tenés ranas por todos lados, ¿por qué mañana? ¿Por qué esperás hasta mañana? No sé por qué, pero dijo mañana. Al día siguiente, obviamente, oró Moisés y bueno, y las ranas y la plaga desapareció, ¿sí? Una de las cosas interesantes es que todas las plagas, salvo la muerte del unigénito, tienen como consecuencia una deidad egipcia, ¿sí? Las ranas tenían una deidad egipcia que, si mal no recuerdo, bueno, no quiero decir el nombre porque me voy a equivocar, pero era una deidad que obviamente era símbolo de las ranas. Yo lo que creo que quizás él se sentía tal vez como bendecido, porque como que fuera que su Dios, el Dios de las ranas, lo estaba bendiciendo de esa forma y quería ver qué pasaba, ¿sí? Pero bueno, nada más lejos de esa realidad, ¿sí? Lo que vivió el faraón fue justamente una noche más con las ranas. Y con esta introducción lo que quiero mostrarles es que quizás nosotros en nuestras vidas, con lo que es la procrastinación, muchas veces pasamos una noche más con ese problema, pasamos una noche más con un proyecto que dejamos de lado, pasamos una noche más sin acercarnos a Dios, pasamos muchas noches más con las ranas. Y vamos a ver rápidamente, no creo que sea muy largo el mensaje, pero bueno, un poquito más, recordar qué es la procrastinación, por qué procrastinamos, cuáles son las consecuencias también, y para qué nos sirve distinguir la procrastinación, disculpen. Distinguir, o sea, poder ver de qué forma, o sea, procrastinamos, ¿sí? Entender cómo es la ecuación. Que la ecuación de la procrastinación trae en sí, esto lo saqué de un psicólogo que estudia mucho sobre el tema, trae de por sí 4 factores que son movidos por la motivación. Uno es las expectativas que nosotros tenemos, después la valoración de las cosas, después la demora de la satisfacción y después también la impulsividad, ¿sí? Todas esas van movidas por lo que es la motivación. Permiso. Recordando la definición que nos había dado Naco, la procrastinación es una acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse por otras que son irrelevantes o agradables, ¿sí? Hay situaciones o hay cosas que nosotros queremos hacer, no las terminamos haciendo porque las dejamos de lado por aquello que nos llama la atención en el momento.
Y, por ejemplo, voy a traer a cuenta un pasaje, un versículo de Proverbios, pero voy a marcar una diferencia, ¿sí? En Proverbios 26:14 dice, así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. El procrastinador lo que hace es como abrir una puerta y cerrarla todo el tiempo, abrirla y cerrar, abrirla y cerrar. La puerta es para que esté abierta o para que esté cerrada, no es para que esté todo el tiempo moviéndose. Así es, lo que quiere hacer un procrastinador, las cosas que quieren hacer es así. O sea, un día está que la hace, el otro día no, o sea, va y viene, va y viene. Cabe diferenciar que, como leímos en el pasaje que hablaba del perezoso, que sea procrastinador no significa que sea un perezoso. La gran diferencia con un procrastinador y en un perezoso es que el que procrastina sí tiene claro lo que quiere hacer, pero no sin antes, o sea, no lo hace sin antes sufrir lo que son las consecuencias de haberlo pospuesto varias veces, ¿sí? Para que tengan una idea, yo tenía como fecha para este mensaje, por ahí por fines también de diciembre, que Jorge nos estaba preguntando. Digo, bueno, listo, yo tengo la fecha, lo voy a ir preparando. ¿Cuándo lo termina? A las apuradas, hoy, minutos antes de que esté hablando ahora, ¿sí? Y esto ya lo venía pensando y demás, pero no. Y se van a dar cuenta con el paso ahora de los minutos, quizás de la forma que yo me estoy sintiendo en estos momentos por no haber podido dar lo que yo quería dar, ¿sí? O sea, por no darles lo mejor de lo que podría haber dado. Y por eso mismo vuelvo a lo que sería este mensaje, que sería un retrato de un procrastinador, ¿sí? Algunos ejemplos para que tengan en cuenta de procrastinación, ¿sí? A grandes rasgos, por ejemplo, obviamente la canción que acabamos de escuchar, ¿sí? Muestra de manera muy clara lo que es una procrastinación en lo que es lo espiritual. Después también, por ejemplo, muchas promesas que hicimos o nos hicimos y nunca las cumplimos, y las posponemos una y otra vez, cosas que posponemos una y otra vez. También un proyecto, por ejemplo, que nunca terminamos o tal vez nunca ni siquiera empezamos. Pero eso sí, el proyecto es genial, ¿sí? El proyecto es hermoso, está ahí, pero nunca lo empezamos y mucho menos obviamente lo terminamos. Para los que están en la facultad, por ejemplo, lo que son facultad, exámenes, estudio, dejar todo para último momento y después corren en consecuencia todas las cosas que pasan por dentro cuando esperamos a último momento. Después también tareas rutinarias sin terminar o que vamos acumulando, si vienen a la cocina en casa, cada semana hay acumulación de platos, vasos, ollas, lo que sea, ¿sí? Después también tareas rutinarias sin terminar, que vamos acumulando, lo dije recién, perdón. Una cosa también muy importante es una consulta al médico o estudios clínicos que nos tenemos que hacer. A veces los postergamos, quizás por miedo, porque no sabemos qué nos pueden llegar a decir, pero tenemos en cuenta y sabemos muy bien que es primordial para nuestra salud. Pero los postergamos, no sabemos por qué, por miedo, por lo que sea, y bueno, y se va postergando, y hasta, no quiero ser dramático, pero muchas personas obviamente, seguramente, fallecieron por no ir a consultar al médico cuando era debido. También oportunidades perdidas y también conversaciones que nos cuesta tener, ¿sí? ¿Por qué no? O sea, también procrastinamos a veces una conversación que creemos que es difícil, la tiramos para adelante porque capaz que hablamos con esa persona se ofende, capaz que es una persona con la cual, no sé, no hablamos hace años y va a terminar nuestra vida sin que hablemos con esa persona por el solo hecho de que no nos animamos tal vez a hablar con la persona, porque no somos capaces de crear una conversación para poder realmente llevar adelante eso. Les doy un ejemplo muy particular. Yo tengo mi papá y mi tía que por un problema económico en un momento se dejaron de hablar. Y me parece absurdo porque son casi los únicos lazos que tienen parentales y no se hablan. Pero bueno, son cosas también en las que a veces procrastinamos. Procrastino, por ejemplo, ahora que se me viene a la cabeza, en pintar el techo. Yo estuve
acá estoy en mi casa y tengo un techo y me queda una mitad y más. Del otro lado tardé como, no sé, 17 horas en pintar este techo y yo ya sé que la próxima me va a tardar 34 horas y lo procrastino porque sé que no sé, es algo que no me agrada y que me va a tomar mucho tiempo. Son como ejemplos, ¿sí? Para que tengamos una idea y para que puedan ustedes también verse y ver si se encuentran también otros ejemplos. Ahora, ¿por qué procrastinamos? Porque es propio de nuestra naturaleza, lamentablemente. Hay algo que es la razón versus la emoción, ¿sí? Y una parte de nuestro cerebro está formada justamente por el sistema límbico. Yo le puse un alias, el procrastinador, porque es el centro de las emociones, ¿sí? Al sistema límbico le gusta tomar decisiones, no le gusta, perdón, tomar decisiones, o bien dicho, perdón, le gusta tomar decisiones sin esforzarse y se maneja solamente por el instinto, ¿sí? El estímulo por las sensaciones inmediatas. O sea, hay un estímulo y ya reacciona nuestro sistema límbico, ¿sí? Que el sistema límbico entra justamente o llega la información de manera tan rápida porque entra por los sentidos, por la vista, por el olfato, por el oído, por el tacto, ¿sí? Son los sentidos los que dominan justamente el sistema límbico. Después de que eso llega a nuestro sistema, recién podemos nosotros racionalizarlo. Entonces, el problema fundamental está ahí, en el sistema límbico, ¿sí? ¿Por qué? Porque de manera automática y mucho más rápida que nuestro cerebro prefrontal es que asimila las cosas. Y lo que hace también el sistema límbico es llevarnos a la zona de mayor comodidad para nosotros, ¿sí? La zona de menor esfuerzo de pensar, ¿sí? No razona, solo vive el momento. De esa manera, cuando no dejamos que interfiera la razón, terminamos accediendo a los deseos inmediatos, a las gratificaciones instantáneas, pateando para adelante aquellas cosas que realmente nos parecen importantes para hacer, ¿sí? O esos objetivos y metas. Consecuencias de lo que es la procrastinación, algunas consecuencias de las que estoy viviendo quizás en este momento. El resultado que postergar las cosas a último momento, resultados que al postergar las cosas a último momento no son los que esperamos, ¿sí? Yo, si les soy sincero, el mensaje este que terminé de preparar no es el que yo esperaba, porque ya, como les decía, yo hace como 2 meses tengo la fecha, ya sabía más o menos lo que iba a hablar porque me había encantado el tema que había tocado Naco, y es más, yo si les digo, o sea, yo tenía ganas de hacer lo que es un curso de procrastinación, un montón de cosas sobre este tema para poder ayudar a otras personas, pero todavía no puedo conmigo mismo, ¿sí? Por eso, bueno, quería hacerles como un resumen. Después también peleas sin discusiones por procrastinar, por no hablar las cosas a su debido tiempo, por, como les decía con las conversaciones, por dejar pasar por alto o por no lastimar a la otra persona o por no saber cómo compartir lo que uno siente, lo que a uno le pasa. También lo que es la depresión o la ansiedad, estrés intenso, no sé si se dan cuenta mi entonación, estrés intenso por llegar a cumplir con algo cuando se acaba el tiempo, ¿sí? Por llegar justo a último momento. En lo espiritual también, pérdida de bendiciones, como vimos y escuchamos en la canción, y también caer en pecado. Y ahora, como les adelanté al principio, hay una ecuación, la cual saqué de un libro, y cuando conocemos justamente, nos sirve justamente para esto, ¿sí? Porque si decimos, ¿para qué nos sirve distinguir lo que es la ecuación? ¿Para qué nos sirve poder verlo en nuestra vida? Justamente para que cuando conocemos los procesos que se esconden detrás de justamente lo que es la procrastinación, podamos dominarlos, sentir menos estrés, ansiedad y ser más capaces de hacer aquellas cosas que queremos hacer y que, bueno, por diferentes motivos, obviamente, no podemos. Lo primero y fundamental son las expectativas, ¿sí? Nosotros vivimos y nos movemos de acuerdo a expectativas, o sea, vamos haciendo cosas función a expectativas que tenemos. Cuando crecemos tenemos la expectativa de ser más, cuando somos niños tenemos la expectativa de ser más grandes, después de aprender a manejar, de estudiar,
de tener una novia, de una familia, de cambiar de trabajo, del estudio. Tenemos muchísimas expectativas, tenemos proyectos X de muchas cosas, ¿sí? Y una expectativa es justamente algo que creamos y que esperamos de un futuro. A la vez son las expectativas las que prevén lo que va a pasar, ¿sí? Con respecto de esto de lo que va a pasar, muchas veces esperamos, y esto es un paréntesis, esperamos que las cosas pasen cuando las cosas por sí solas no pasan. Para que las cosas pasen, nosotros tenemos que hacer algo, ¿sí? No sé si se entendió el juego de palabras. Y podríamos hablar también de las expectativas como si fueran en realidad los objetivos o metas. El gran problema es cuando no tenemos un punto, en este punto, perdón, el gran problema es cuando no tenemos las metas claras, ¿sí? Cuando no hay metas claras, lo que son las expectativas se desvanecen, ¿sí? Muchas veces también lo que nos suele pasar es que empezamos con algo, con un historial en la cabeza de intentos fallidos, ¿sí? De cosas que no nos resultaron bien o que consideramos también que lo que emprendemos puede ser difícil o imposible. Entonces ya cuando empezamos con esa expectativa nos parece imposible poder realizar eso y cada vez se refuerza más la idea en nuestra cabeza. Entonces cada vez que podemos empezar con algo, por ejemplo, para darles un ejemplo con lo que es la canción, no sé si muchas veces se pusieron, supongo que sí, la meta de leer la Biblia entera en un año. Entonces nos ponemos esa meta. Como no la cumplimos al primer año, después la hacemos en el segundo año, no lo pudimos cumplir también, entonces después del tercer año decimos, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me voy a poner esta meta si después no lo voy a poder terminar? Porque me es difícil, me es imposible, no lo termino, ¿sí? Si esas creencias justamente persisten y se intensifican, terminan frenando nuestro avance y condicionando justamente nuestra confianza. Por lo tanto, ya desde el vamos nos va a costar empezar. Si vamos a empezar y vamos a terminar al poco tiempo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de metas espirituales, nos preguntamos qué quiero lograr, cómo queremos lograrlo, cuál es el resultado que quisiera tener. O sea, hacer de esa expectativa algo que sea más palpable, algo que sea más vistoso, o sea, que sí podamos entender bien qué es lo que queremos y a dónde queremos ir, ¿sí? Poner metas claras en ese sentido. Y el gran problema es que a veces queremos caminar sin ver el camino, y ya sabemos de quién hablamos con el camino. Cuando quitamos también nuestros ojos del autor y consumador de la fe, ahí nos cuesta muchísimo poder generar expectativas, poder generar o tener objetivos, ¿sí? Nuestro objetivo tiene que estar, obviamente, en los caminos del Señor, en el camino, y fundamentados, siempre hablando de objetivos espirituales, en el Señor y con los ojos puestos en Él. Sin metas claras no hay caminos para andar, y cualquier distracción nos va a llevar a cosas que nos alejen justamente de aquello que queramos hacer. Y después es muy importante que las expectativas sin compromisos son como querer ver, como les dije antes, que las cosas pasen. Y no van a pasar para nada si no nos comprometemos realmente con ellas. El otro punto de la ecuación, ya vimos lo que son las expectativas, es la valoración. Nosotros podemos tener una expectativa quizás de cosas simples, como por ejemplo les dije, lo que es lavar los platos, ¿sí? Las cosas de la cocina. Eso no tiene mucha importancia, pero y podemos obviamente procrastinar y podemos ponernos metas también con respecto a eso. Pero en metas realmente importantes, lo que tenemos que entender también es el tema de la valoración. Cuanto menos valor tenga una tarea para nosotros, más difícil nos va a resultar hacerla. Y por ende nos va a resultar tedioso y por lo tanto también no sería sostenible en el tiempo. Y generalmente también lo que hacemos es posponer aquello que no nos gusta, ¿sí? Tendemos a relegarlo. A mí no me gusta lavar los platos, bueno, y así estamos, ¿sí? Pero para la valoración nos podríamos preguntar,
qué importante es esto que quiero hacer. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene? Tenemos nuestra meta, por ejemplo, en lo espiritual, crecer espiritualmente, como dije, en lo que son las expectativas, pero ¿de qué manera quiero crecer espiritualmente? O sea, ¿qué voy a hacer para crecer espiritualmente? Porque crecer espiritualmente es un muy lindo anhelo, pero necesitamos, o sea, focalizarlo un poco más en cuanto a las expectativas y ver de qué manera vamos a poder ir creciendo. Si no nos ponemos las metas, como dije antes, no vamos a llegar a ningún lado. Y también cuando nos ponemos estas metas y estas expectativas, es buscar la valoración, como dije recién, qué importante va a ser para nosotros, o sea, qué vamos a lograr con esto, qué resultados, qué beneficios vamos a obtener en lo personal y también con los que nos rodean si hacemos tal o cual cosa. Y qué más en lo espiritual, ¿no? Sabiendo encima que tenemos promesas, bendiciones y podemos obtener muchos resultados de manera espiritual, sabiendo que Dios es el galardonador, el que premia todas estas cosas, que podamos en la valoración, en la importancia, decir, bueno, como dice la promesa de Josué 1:9, ¿no? Si nosotros estamos constantemente leyendo la palabra, buscando de ella, aprendiendo de ella, obviamente todas las cosas nos van a resultar bien, para bien. Y la otra pregunta que me hago es, ¿por qué a veces todas las cosas, me lo pregunté un par de veces, ¿por qué a veces las cosas me salen todas mal? Y ahí me acuerdo de ese pasaje, ¿sí? Entonces, recordar en lo que es la valoración, las promesas, las bendiciones, todo aquello que el Señor nos promete, todo aquello que nos dice en su palabra, para poder ponerle importancia a lo que es la expectativa. Algo que influye también muchísimo, expectativa, valoración, es lo que es la demora en el tiempo. Cuando nosotros tenemos, y voy a volver al mismo ejemplo, para usar siempre el mismo, el de, por ejemplo, leer la Biblia en un año, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una demora en un tiempo, se nos hace un poco más difícil si no tenemos una valoración importante y objetivos más cortos, podés terminar esa tarea, ¿sí? Tanto mayor sea la variable de la demora en el tiempo, ¿sí? Mientras más tiempo haya en demora para llegar al final de esa tarea, nuestra motivación es como que va a bajar un poco, si no vamos a tener la misma motivación y lo que va a disminuir muchísimo, perdón, y va a multiplicarse lo que es la impulsividad, ¿sí? La impulsividad la vamos a ver ahora en un segundito. Pero, ¿a qué voy con esto? Tenemos un proyecto, sea lo que sea, de un año. Al verlo tan lejano, quizás nos cuesta mucho poder llegar a ese objetivo si no tenemos justamente unas expectativas bien claras, una valoración de esas expectativas, de esos objetivos, porque la demora en el tiempo lo que hace justamente es que el factor impulsividad entre. ¿Sí? Y cuanto mayor sea la retribución que recibimos por esto que nosotros queremos, mayor va a ser la probabilidad de recibirla, ¿sí? Mientras nosotros tengamos más certeza de lo que vamos a recibir, aunque sea en el tiempo, o sea, mayor está la posibilidad de que podamos recibirlo. Y para acortar los tiempos, lo que tenemos que hacer es justamente buscar quizás objetivos más diarios. Por ejemplo, leer la Biblia todos los días. Bueno, el objetivo es leer la Biblia día a día, ¿sí? Hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a orar, hoy voy a hablar con Dios, hoy voy a hacer esto o lo otro. Pero es un objetivo corto que encima nosotros al cumplirlo, ya eso lo que nos va a generar es en nuestra cabeza el sí lo pude hacer. Al final no es tan difícil o imposible como me parecía. Y una planificación adecuada justamente permite transformar fechas lejanas en objetivos que sean más a corto plazo. Y ahora entra uno de los factores más fundamentales en lo que es la procrastinación, ¿sí? Fundamentales en el sentido de que es el que más ataca la procrastinación y es justamente lo que es la impulsividad, ¿sí?
Cuanto más al alcance de la mano estén las tentaciones, más fuerte van a resultar los pensamientos que nos alejen justamente de esos objetivos y durante más tiempo nos van a dominar las decisiones, ¿sí? No sé si les pasó, creo que ya había escuchado algunos que cuando, por ejemplo, están estudiando, agarran el teléfono, se ponen en internet, buscan cualquier cosa que los saque de ese objetivo mayor, ¿sí? Que es justamente estudiar. O no sé, también podemos estar leyendo la Biblia o estar orando y escuchamos un ruido y nos salimos de donde estábamos y después, no sé, nos enganchamos en una conversación o en WhatsApp, en un montón de cosas que nos distraen. ¿Por qué? Porque justamente el sistema límbico, nuestro cerebro más primitivo, lo que hace es buscar lo más gratificante para nosotros, lo que nos genere menos esfuerzo mental, ¿sí? Entonces, justamente, como entra por los sentidos, como dije, por la vista, por los ojos, por el tacto, por el gusto, nos saca de donde estamos. Por eso es importantísimo volver a lo principal, tener expectativas claras, tener lo que es una valoración, o sea, darle realmente una importancia a las cosas, chequear bien lo que es la demora en el tiempo y tener muy en claro lo que es la impulsividad, porque terminamos actuando de manera impulsiva, ¿sí? Sabemos también que Satanás está ahí, está alrededor nuestro, como león, ¿sí? Que nos quiere devorar, y obviamente muchas de esas tentaciones quizás que tenemos no son tentaciones reales, ¿sí? Son distracciones, pero también tenemos muchas tentaciones que nos sacan. Y justamente una de las cosas que hace que uno procrastine también es el estrés que le está generando la situación o el objetivo que tiene por delante, ¿sí? Cuando el objetivo, como decía, es más difícil o uno cree que es más difícil, tiende justamente a irse, como había puesto en un momento para lo del título, es escaparse de la realidad. Terminamos muchas veces escapándonos de la realidad, escapándonos de aquellas cosas que son importantes, esos objetivos que tenemos eh, por delante, y eso nos termina afectando, nos termina afectando lo que es el estrés, nos termina afectando en lo que es la ansiedad, nos afecta de muchísimas cosas y lamentablemente muchas veces lo que nos afecta a nosotros afecta a los demás. Hay muchísimas áreas donde podemos procrastinar. La principal, obviamente, es lo que es el área espiritual, ¿sí? Que el área espiritual es justamente la que influye en todas las demás áreas. Si estamos mal en lo que es el área espiritual, no importa el trabajo quizás, o sí importa, sí, pero lo que pasa es que ya la relación que tenemos nosotros con las otras áreas es completamente diferente. Nos llevamos quizás mal en cosas del trabajo, nos llevamos mal en las cosas de la facultad, con la familia, en relaciones, en todas las cosas. Por eso principalmente, justamente el área que más tendríamos que no procrastinar es el área espiritual. Y había leído una frase que me había gustado mucho, una frase muy simple, pero es: cuando la tentación llama a la puerta, es mejor tragarse la llave, ¿sí? Deberíamos salir corriendo como José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Y cómo se concluye toda esta ecuación? Por un lado, teníamos el tema de las expectativas, ya vamos terminando, el tema de las expectativas, el tema de la valoración, ¿sí? A mayor expectativas, o sea, a mayor expectativas, la valoración va a ser mayor también, ¿sí? La demora en el tiempo influye muchísimo y la impulsividad es justamente la que nos saca del eje, ¿sí? Pero delante de todo esto es la motivación. Si nosotros no tenemos una motivación grande, una motivación que realmente salga de nuestros corazones, una motivación que nos lleve a querer realmente
lograr los objetivos que tenemos, no podemos hacer nada. La fuerza del compromiso es justamente la motivación, y como creyentes, lo único que nos debería motivar es justamente mirar la cruz de Cristo. Mirar la cruz de Cristo y cada día poder entender un poco más el amor del Señor, lo que hizo por nosotros, lo que le costó, poder profundizar nuestra lectura, poder profundizar también nuestra oración, nuestra relación con el Señor, para que realmente podamos entender cómo fue derramado ese amor del Señor en nuestros corazones. No voy a sumar mucho más porque tampoco tengo más para sumar. Como les dije, a mí me hubiese gustado darle una forma un poquito más completa a lo que es el mensaje. Lo que sí hice es mostrarles un retrato de lo que es mi vida en cuanto a la procrastinación. Lamentablemente es grande la procrastinación en mi vida en muchos ámbitos. Y lo que quería justamente era compartirles para ver si de alguna forma se ven familiarizados en alguna situación, para que puedan entender quizás la forma en la que actúa la procrastinación. Y para en realidad dejar de vivir, ¿sí? Como empezamos al principio, hablando del faraón, viviendo ahí con las ranas, dejar de vivir más noches con ranas, ¿sí? Pedirle al Señor que aquello en lo cual quizás estamos postergando, sea en su relación con Él, con la lectura, en quizás proyectos personales que tengamos, que también pueden ser proyectos que sabemos que vienen del Señor, pedirle al Señor que los quite, o sea, que quite esa procrastinación de nuestra vida y que la quite ahora, ¿sí? No esperemos hasta mañana, que podamos realmente ir a los pies del Señor con todas estas cosas que nos puedan estar pasando y pedirle al Señor justamente que nos saque de estas cosas, que nos quite las tentaciones, que nos lleve a andar por sus caminos. Nada más, ese fue el mensaje. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel.
en ti confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado en